Mire, para esta semana, alumnas, primero quiero felicitarlas, porque estuve viendo las dos evaluaciones, que están bastante buenas, están todas dentro del rango del 6 al 7. Eso es muy bueno. Se nota que han tenido ya clases durante el semestre y que han ido mejorando. Por lo tanto, primero, las felicitaciones. Segundo, mantengan el nivel. Así que se los felicita de todo corazón. En segundo lugar, es muy importante continuar con ese mismo espíritu ahora que vamos a enfrentarnos a una evaluación del 20%, que es la infografía. Pero para elaborar esa infografía hay que tener un elemento fundamental, que es saber distinguir tema, idea principal e idea secundaria. En esta presentación del día de hoy, les voy a dar a conocer cómo se busca el tema, la idea secundaria y la idea principal. Les voy a hacer llegar este apunte a sus correos para que ustedes lo puedan tener cuando necesiten afianzar algunas nociones de idea secundaria, principal y tema, especialmente cuando tengan que hacer algún informe grande para sus ramos de especialidad. Entonces vamos a comenzar viendo de manera rápida lo que es la idea principal, la idea secundaria, y después inmediatamente vamos a pasar a cómo se hace esta famosa infografía. Bien. Un texto, cuando nosotros nos enfrentamos a un libro, cuando nos enfrentamos a un estudio, cuando nos enfrentamos a una tesis, tenemos que comprender que este maravilloso mundo de la lectura tiene tres elementos que nos van a permitir tener una mejor comprensión lectora. Sabemos que hay un gran tema que engloba el texto, que es el asunto sobre el que habla el texto. Ese es el tema. En segundo lugar, dentro de este óvalo está el título. También nos va dando ideas en torno a lo que nos quiere transmitir el libro o el texto. Por ejemplo, el título es aquella frase con la que se da a conocer el tema del texto. Ahí vamos a ir comprendiendo que hay títulos, subtítulos, distintos órdenes. Y finalmente, la idea principal, que es la idea principal, puede ser un capítulo o un párrafo. Es la oración que contiene la información más importante. Esta fuente yo la busqué en un autor que se llama David Rengifo Ortega, del grupo Céfica. Bueno, el tema del texto. Bueno, muchas veces el tema está expresado en el título. Se expresa con una frase nominal. No presenta verbos, no es una oración. ¿Ya? Entonces, ahí está centrado el tema del texto. Y finalmente, solo presenta, no afirma ni niega. Es un eslogan para conocer lo que está detrás de ese texto. Para ubicar el tema, podemos hacer una estrategia, o sea, un rastreo. En este caso, por ejemplo, vamos a leer este texto. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Descubierta en 1882 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo,
La tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de millones de personas en las áreas más temidas del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas en cuanto tosen o hablan, pero también por vía gastrointestinal, a través de la leche contaminada con el microbio de la tuberculosis bovina. El bacilo afecta los pulmones, en cuyo caso se conoce como tuberculosis. Si nosotros rastreamos el texto, ¿cuál sería el tema principal? Tuberculosis. La tuberculosis. Se fija que entonces, en la medida en que vamos leyendo, vamos descubriendo los elementos centrales del texto. También cuando nosotros estudiamos, es importante hacer preguntas al texto. Finalmente, ¿qué está hablando este texto? Entonces, también esto nos sirve como una técnica de lectura. ¿De qué trata el texto? Aquí busco el término que más se repite. Eso con respecto al tema. Con respecto al título, bueno, el título es la palabra o frase que se da a conocer el asunto. Por ejemplo, aquí en la diapositiva sale, hola, yo soy el título, te hablo a ti. Entonces, el título tiene que ser sugerente, tiene que interpelar. Ustedes, como son educadoras, también tienen que aprender a escribir. Alguna de ustedes escribe muy lindo, lo vi en sus textos. Por lo tanto, ¿por qué no se lanzan y escriben un cuento para sus niños? Sería muy interesante. Finalmente, la idea principal. Aquí, entonces, teniendo claro el tema, teniendo claros los títulos, vamos a la idea principal. Es la oración, sujeto, verbo, predicado, que expone el contenido más importante sobre el tema del texto. Para comprender un texto, debemos identificar esta idea. Las ideas secundarias se desprenden, complementan y amplían esta idea principal. Por lo tanto, la idea principal es siempre una oración. ¿Por qué podrá ser que la idea principal es una oración? Alumnas, ¿alguna de ustedes es capaz de responderme esto? ¿Qué es ¿Cómo una fue la oración? pregunta, profe? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Por qué la idea principal es una oración? ¿Qué característica tiene una oración? Una oración sería como una acción. Exacto, una acción, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahí hay una acción. ¿Qué tiene? ¿Qué involucra cuando tú haces un acto? Una idea breve. ¿Ah? Ya, Javi, dale. ¿Qué? Yo dije una idea breve. Una idea, ya, vemos con el concepto de idea. ¿Qué más tiene una oración? Enfatiza la idea principal del texto, o sea, lo que se debe concentrar. Ahí la vamos a ir descubriendo, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué más tiene una oración? Mira, lean la definición. Lean la definición que está en la diapositiva. Profe, profesor, ¿Sí? ¿Le escucho? hay alguna compañera que para entrar le pide la clave, para entrar a la clase. Ya. La voy a escribir en el chat, ¿ya? Para que se Ya, la profe. dicten a ustedes, ¿ya? Voy a dejar de presentar un rato, entonces. Profe, ¿no estaba compartiendo la pantalla? No, profe, no se ve nada. Se veía usted nomás. Ya, voy a mandar primero el ID de esta reunión, ¿ya? Pero Ya. miren, por mientras lean la presentación, ¿ya? Entonces, acá está.
Mientras leen el texto, yo voy a mandar los datos a la compañera, ¿ya? ¿Se alcanza a ver el texto? Ahí, Un poquito. un poquito. Sí, Tengo que yo sí. ir a... Lean ese texto. Mientras busco los datos para enviarles a la compañera, ¿ya? A ver, léame, por mientras yo estoy buscando el dato, ustedes léanme esa definición. Una alumna que habla ahí donde dice es una oración. Profe, ¿Sí? dice, la idea principal es la oración, se refiere al Sí. sujeto, al verbo y predicado, que Siga. expone el contenido más importante sobre el tema del texto. Exacto. Para comprender un texto debemos identificar esta idea, las ideas secundarias, eso ya pasa a otro, Sí, sí, o lo siga. sigo leyendo. Ah, ya. Siga. Las ideas secundarias se desprenden, complementan y amplían la idea principal. A ver, entonces yo le estaba preguntando por qué es tan importante que la idea principal sea una oración. ¿Qué es una oración? Es el sujeto, el verbo y el predicado. Ya. Porque expone el contenido más importante sobre el tema que vamos a hablar. Exacto. Profesor, ¿Sí? eso sería, por ejemplo, como cuando hay una oración ¿Mm? y en esta oración obviamente siempre va acompañado el sujeto, el predicado y todo eso. Claro. Es más bien como qué se habla, qué se dice de la acción o en este caso del sujeto, ¿no? Exacto. Entonces, lo importante de la idea principal es que aquí voy a escribir el IDE, ¿ya? Ahí va. Es que como hay un movimiento, ¿ya? Hay un movimiento, hay un origen, un fin. Entonces, por eso es importante. El sujeto hace algo, de tal manera, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que ustedes identifiquen para identificar para identificar la idea principal. Ya mandé el texto, ¿ya? O sea, mandé Gracias, el... profe. Ahí Ya, se lo mandé a mi compañera. ya, gracias. Profesor. Ahora no puedo volver a buscar mi... Ya, vamos a dejar de principal. Ahí está. Profe. ¿Sí? ¿Este trabajo se hace en pareja nuevamente o individual? Este trabajo puede ser en pareja. Ah, ok. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, están viendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante que dice sobre el tema? Entonces, una oración posee una autonomía sintáctica. Es una idea independiente que se explica por sí sola. Expone la información más relevante, articula las oraciones en el párrafo y puede estar explícita, se puede leer o implícita, está contenida en él. ¿Ah? Entonces, esas características tiene la idea principal. Vamos a descubrirla. Una alumna voluntaria, por favor. Yo, profesor, ¿Con quién hablo? con Krishna. Krishna, ya. ¿Le leo Léalo. completo? Sí. Ya. La idea principal posee autonomía sintáctica, ¿Ya? es una idea independiente. El derecho penal, como parte del derecho en general, es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. Mediante él se determina y define ciertos comportamientos, las cuales no deben ser realizadas. Artículo 150 CP. O queridos o no, deben ser ejecutados. Artículo 183
CP a fin de conseguir que los miembros de la comunidad omitan o ejecuten según el caso. Tales actos se recurren a la amenaza de una sanción Hasta ahí del nomás. Estado. Entonces, Krishna, ¿de qué está hablando esto? Del artículo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la idea principal? El derecho penal. Ya, el derecho penal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más dice? Fija que el derecho penal es el sujeto. Sí. ¿Cuál es el verbo? Es Es utilizado para controlar, orientar y planear la vida común. en común. ¿Te fijas? Entonces, ahí está. Entonces, el derecho penal es el derecho penal sujeto. Es verbo utilizado para orientar y planear la vida en común. Entonces, ahí de inmediato tú te encuentras con la idea principal. En las dos primeras líneas, ahí está la oración principal. Ahí está la idea principal. Todo lo demás, que fue al principio de los tiempos, o es para ciertos casos, para ciertos individuos, son ideas secundarias. ¿Se fijan? Aquí, nuevamente, el derecho penal como parte del derecho en general es utilizado para controlar y orientar y planear la vida en común. Listo. Lo demás son ideas secundarias. Miren, acá articulan las oraciones en el párrafo. Hay oraciones que aparecen varias veces. ¿Ya? Entonces, este es un texto de psicología. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Que este texto está hablando de... Bien, acá está. En amarillo está la idea principal. Dice, la influencia inicial del conductismo en la psicología puede minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolos por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio y mediante métodos experimentales. Entonces, aquí hay una idea principal que tiene que ver con la idea de que el conductismo es una corriente psicológica que estudia objetivamente los comportamientos de los individuos. Entonces, el conductismo siempre le quita valor a los sentimientos. Por lo tanto, aquí en el texto habla distintas veces del conductismo, por ejemplo. Este nuevo enfoque, el conductismo. El conductismo actual, ¿cuál es la idea principal? El conductismo. Y los principios conductistas, el conductismo. Conductismo. ¿Se fijan ustedes cómo cuando hicieron el organizador gráfico, también tuvieron que detectar lo principal de lo secundario? Como en la vida también hay que hacerlo. ¿Ya? En la vida hay que siempre detectar lo principal del secundario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo urgente y qué es lo accesorio? Entonces, la idea principal puede estar explícita. ¿Ya? Y tú la puedes también encontrar usando distintas técnicas. Por ejemplo, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Entonces, ¿cuál es la idea principal? El delfín, a lo mejor el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Entonces tú después, mira, si te fijas en la lectura, sigue tú misma que hablaste al final. Ya, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Después dice ideas secundarias que apoyan a la idea principal. Ay. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tiene un significado específico. ¿Se fijan? Pero también puede estar al final. Miren, aquí otro texto dice, en conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Entonces, profe, ¿sí? ahí sería entonces como que son las diferentes maneras de comunicarse de los mamíferos, ¿o no? Claro, en el primer texto habla del delfín que tiene distintas formas de comunicarse, pero el segundo texto es distinto. Habla de los bebés. ¿Fijas? Entonces, mira, ya. Dice, unos bebés lloran porque sienten hambre, sed, dolor, otros por aburrimiento.
A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Tú puedes poner esta idea tanto al principio y al final de este párrafo. Esta es la idea principal. ¿Te fijas? Entonces, aquí te entrega una clave. Hay conectores que a veces nos dicen, después de este conector, viene la idea principal. Por ejemplo, en conclusión, el coronavirus se escapó de las manos. Por lo tanto, las personas tienen distintas formas de ver la vida. ¿Te fijas? Que tienes que tener también cuidado cuando aparecen estos conectores. A lo mejor ahí está la idea principal. Entonces, la idea principal puede estar explícita quiere decir que está ahí mismo, escrita. ¿Se acuerdan de las oraciones que están explícitas? ¿Ya? De las ideas que están explícitas en el texto. Cuando hacemos una lectura explícita, quiere decir que las cosas están ahí, en el texto. ¿Ya? Pero la idea puede estar implícita. Un segundo nivel, ¿se acuerdan del segundo nivel? Cuando teníamos que descubrir, usando nuestra experiencia, descubrir cuál es la idea. Por ejemplo, dice, el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar del panda. Por lo tanto, esta idea puede decir que el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero poseen distintas características. Tú tienes que extraer la idea principal, que está oculta. También tú puedes ubicar la idea principal en distintas partes del texto. Puede estar entonces al inicio, puede estar al final. La idea principal analizante o al inicio del texto. La idea principal implícita, sintetizante, al final del texto. Por eso le dice, por eso es necesario adoptar una posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Así podemos encontrar la idea principal al centro, ¿ya? Al inicio del texto, puede estar al final del texto, al centro del texto. Bueno, Profesor, ¿sí? que lo que estaba viendo en el trabajo sería acumulativa 1 y la acumulativa 1 es del ordenador gráfico. Sí, yo les voy a explicar eso. Ah, y hay que Eso, modificar eso. sí, pero yo les voy a... Bien, entonces, yo les voy a enviar después este material de la idea principal, pero lo importante es que detecten que hay ideas principales e ideas secundarias, que no todas las ideas valen lo mismo. Por eso es importante conocer los títulos de las obras, por supuesto, saber el tema de la obra. Vamos a... ¿sí? Esos textos que usted mostró, por ejemplo, hay uno que da como al principio una definición y Sí. luego da como la idea principal. Exacto. ¿Verdad? Sí, exacto. Ya. Entonces, pero lo importante es ejercer, es que ejerzamos nosotros esta capacidad de leer lentamente. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Entonces, tenemos que seguir haciendo el ejercicio de la lectura, pero ahora tenemos que descubrir con estos tips las ideas principales de la secundaria. ¿Ya? Que generalmente la idea principal es una oración, tiene un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto no necesariamente puede ser una persona, puede ser una idea, lo que esté hablando el texto, solamente que se le agrega el verbo ser, el verbo estar, el verbo concluir, el verbo, porque después viene el complemento o el predicado. ¿Fijan? Entonces, tienen que estar muy atentos a
su lectura. Vamos a detenernos ahora un momento en la infografía, porque esa es la tarea que viene ahora, la infografía. Para eso yo les compartí también en su aula virtual un documento que se llama una infografía fácil de entender. ¿Lo pudieron ver? Eso les voy a explicar ahora. Y yo le estoy echando un ojito. Eso. Con eso, una pequeña guía que es muy parecido a un texto que está también ahí en la aula virtual, que yo ahora les resumí. Entonces, esto es todo para la evaluación del 20%, donde ustedes tienen que ocupar el mismo tema con el cual hicieron el proyecto, donde hablaron de su carrera. ¿Ya? Entonces, aquí algunas hablaron del juego, otras hablaron de cómo vamos a aplicar el proceso de lactancia en la primera infancia y qué vamos a hacer, por ejemplo, también con los niños que todavía no controlan el esfínter. Se fijan, hay distintos temas. Otras hablaron de la convivencia escolar, otras hablaron del juego, otras hablaron de del estímulo psicomotor. Entonces, son muchos temas de su carrera, pero ahí entonces van a tener que leer, profundizar un poco más y detectar lo principal y lo secundario. ¿Ya? El gran tema, las ideas principales, que pueden ser varias, y las ideas secundarias. Cuando nosotros hacemos una infografía, queremos comunicar un mensaje. Para elaborar una infografía tenemos que tener claro que hay que combinar imágenes con textos. ¿Para qué? Con el fin de hacer más atractivos los contenidos. Por ejemplo, a lo mejor hablar de convivencia escolar para algunas personas va a ser un poco complicado. Pero si yo se lo explico con monitos, con texto, a lo mejor se hace más fácil de entender. Con esto nosotros como profesores, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer que ustedes descubran en los textos que leen las ideas principales y secundarias. ¿Cómo se hacen estas infografías? Por ejemplo, aquí hay una infografía de un diario que nos habla del tema la autopercepción del peso. Entonces, ¿qué es lo que quiere transmitir esta infografía? Y según un estudio, hombres y mujeres chilenos tienen una distorsión entre lo que marca la pesa y cómo se ven frente al espejo. Entonces, aquí hay varias ideas principales. Por ejemplo, autopercepción del peso, reconoce tener sobrepeso. Entonces aquí ocupo un gráfico, ¿se fijan? Un gráfico de barras, uso por género, dice que el 34% de los hombres reconoce tener sobrepeso. En cambio, hay una percepción de que las mujeres dicen que su percepción, su autopercepción, ellas dicen que el 50% de las mujeres dicen que tienen sobrepeso. ¿Ya? Por ejemplo, condición social. Entonces aquí hay distintos obesos, sobrepeso, bajo peso, según el grupo socioeconómico. Entonces, se fijan aquí, hay imágenes, hay números, hay estadísticas, ¿ya? Hay una persona, un dibujo, hay números, hay cifras, una estadística de barra. Esta es una infografía que nos habla del coronavirus, de cómo es el coronavirus. ¿Se fijan? Entonces, la idea principal del coronavirus, ¿qué es? ¿Cuál es la estructura del coronavirus? ¿Cómo era el coronavirus de Wuhan? ¿Y cómo se comportan los distintos coronavirus? Entonces, hay un dibujo, hay un texto, hay líneas, ¿se fijan? El texto es bastante resumido, pero tampoco es válido. Hay algo de texto con sus verbos, con sus palabras, con sus números. Aquí hay un mapa, ¿se fijan? Aquí hay un mapa mundi de distintos animales. Tema sencillo. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del coronavirus, recomendaciones y consejos para el público. Fuente, Organización Mundial de la Salud. Se fijan que hay un diálogo entre dibujo,
y la explicación. Eso, pero para tú lograr hacer esta explicación, tienes que tener clara cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. Por lo tanto, aquí en esta infografía nos quieren dar a conocer distintas maneras de prevenir el contagio. No el distanciamiento físico, el lavado de manos, no tener contacto con animales, cuando toses, botar los pañuelos, usar el tapaboca, y tener cuidado con los viajes. Entonces, para hacer una buena infografía tienes que tener una habla directa. ¿Ya? Una habla directa. Por ejemplo, en vez de decir, ¿cuál es mejor? Resulta beneficioso para el medio ambiente la compra de productos ecológicos. ¿Qué compra productos ecológicos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más directo? ¿Con ustedes? La segunda. La segunda, compra productos ecológicos, directo al grano. Especialmente teniendo en cuenta cuál es el público al cual tú te diriges. ¿Ya? Las frases cortas, las que hablamos, las personas son más fáciles de leer y entender. Por ejemplo, aquí hay dos frases. Compra ya la lotería. Tú puedes comprar ya la lotería. Entonces, ¿cuál es la más útil? La frase corta. ¿Alguien entiende por dónde iniciar la lectura de esta infografía? Está bastante complicada, ¿no es cierto? ¿Dónde está el inicio? ¿Aquí en el planeta? ¿O acá, donde están estas personas? ¿Dónde está esta flecha? Entonces, ustedes, a su infografía sobre la convivencia escolar, sobre el desarrollo motriz del niño, sobre los derechos del niño, tienen que darle un orden, una jerarquía. Título, dibujo, subtítulo, idea principal, idea secundaria, flechas, un orden, tiene que estar ordenado. Así como muy parecido a lo que hicieron en el organizador gráfico, pero aquí tienen que poner más imágenes, más dibujos, más monitos. ¿Ya? Especialmente pensando si van a hacer la infografía para jóvenes, para niños. Tienes que tener cuidado de no mezclar imagen con texto, sino que esté separado, que esté alineado, pero que no todo mezclado. Por ejemplo, aquí uno puede decir, consumir plátano local, tomate es... Así no se hace. Tiene que estar bien claro. ¿Se acuerdan que les decía que tenía que tener un orden? Por ejemplo, aquí no sé cuál es el orden, porque aquí el autor, el publicista, el que hizo la infografía, puso todos los elementos en la misma jerarquía. Aquí es lo importante. Fija acá, en cambio, aquí me ordena el algodón. Es el material del cual están hechos los pantalones. ¿Se fijan? Ya. También, cuidado con las palabras difíciles. Si ustedes van a poner una palabra difícil, traten de explicarla de manera sencilla. Cuidado con las letras que tienen que ser legibles. Delante me llegó un trabajo, por ejemplo, muy bonito, pero tenía una letra muy cursiva, así como si fuera la corte del rey Luis XVI. ¿Ya? No, pónganlo de manera, usen Times New Roman, usen Arial, usen Calibri, en sus trabajos también. ¿Ya? Son bonitos, pero estamos en la educación superior y tenemos que darle seriedad también a lo que hacemos. Cuidado con los números grandes. Si van a poner 42.750.253, pongan mejor 42 millones con letras, 42 millones. Porque hay gente que no entiende, aunque no lo vean, que no entiende bien los números. Esto se trata de hacer entender fácil a las personas. Busquen buenos símbolos. Cuidado con los porcentajes, no todo el mundo maneja los porcentajes, no todo el mundo entiende que es un 25%, un 50% y un 100%. Por ejemplo, es mejor decir
En vez de 25%, es decir, una de cada 4. Las imágenes también. No todo el mundo entiende los signos. Por ejemplo, nosotros entendemos que esto nos dice sexo femenino y sexo masculino. Pero hay gente que no entiende eso. Entonces tenemos que también ponerlo. Por eso es muy importante que ustedes digan, este es mi público objetivo. Si mi público objetivo son las educadoras de párvulo, está bien, puedo ocupar elementos un poco más sofisticados. Pero si mi público objetivo a lo mejor son las mamás de los niños, y no necesariamente son personas instruidas, tengo que pensar en ellos. Entonces trato de ocupar el mejor signo. Lo mismo, nunca mezclen información. ¿Ya? No, por ejemplo, aquí, ¿qué es eso? Hay una bolsa, hay un signo de ecología y hay un prohibido. Fijan, tienen que tener una relación. Tienen esta imagen, producción de metano. Sale una vaca y al lado un tremendo texto y la vaca chiquitita. Entonces, ahí se pierde la información. ¿Qué decide esa vaca en medio de eso? La gente no va a entender. Entonces traten de ocupar bien las imágenes respecto al texto. Lo mismo, los gráficos tienen que llevar un título. ¿Ya? Cuando hagan ustedes también un informe que lleve una estadística, tienen que ponerle un título a sus gráficos. Obviamente los colores. Los colores, la combinación de colores. Ustedes son educadoras de párvulo y de primero y segundo básico, por lo tanto, ustedes tienen manejo de la belleza, de la estética, que es muy importante. Lo más importante en el mundo es la belleza. La belleza nos salva el día, nos salva la vida, la esperanza. Hagamos las cosas bonitas. Explica los logos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué acaba de decir esto? Hay gente que a lo mejor no va a entender esta infografía, ¿qué significa esto? Puede ser una ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado. El trabajo se puede hacer de forma manual, pero bien, traten de ocuparla correctamente. Entonces, las palabras, las frases, las oraciones, no es solamente tirar ahí al lado de una imagen un título. No, tiene que tener un pequeño desarrollo, ¿ya? Se puede hacer de forma manual, pero tiene que velar que se vea, ¿ya? Se vea, que sea muy llamativo y que se pueda comprender. Entonces, eso es lo que lleva esta evaluación. Vamos a mirar un poquito entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a mirar un poquito la escala, ¿ya? Se lo voy a compartir para que ustedes conozcan cómo se va a evaluar este trabajo. Acá está, miren. Entonces, acá está. Vayan entonces a su aula virtual y van a encontrar la rúbrica de evaluación. Entonces, es importante, tienen que seleccionar un tema, un tipo de texto, un objetivo, un público objetivo y un impacto esperado. Ustedes lo tienen que tener claro eso. En la infografía tienen que mostrar el mismo tema que hicieron en el preproyecto. ¿Qué se va a evaluar? Que la imagen y el texto se complementen bien para entregar la información. El tema y propósito del mensaje tiene que ser claro. Señala claramente la idea central del tema y las ideas secundarias. Obviamente seguir trabajando muy bien, detectar los errores ortográficos. Y obviamente la entrega que corresponda al tiempo que se pida. Más preguntas, a ver. Ya apagamos el micrófono. Eso con respecto a la evaluación del 20%. La evaluación 2, de un 10% es más sencilla. Es elaborar una carta, ¿ya?
Pero en esta carta, ustedes van a tomar un personaje, ¿ya? Ustedes van a ser una persona, no la van a representar, ustedes van a encarnar esa persona que va a escribir una carta, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, primero les voy a compartir a esta persona que ustedes tienen que encarnar. Ustedes no van a ser Denise, no van a ser Anaís, no van a ser Geraldine, ni María José, ni Isamar, ni Giselle. Ustedes van a ser ahora el personaje de la carta. Les voy a explicar cómo hacer. Entonces, a continuación, se ve, ¿no es cierto, alumnas? A continuación, le expongo el caso de un alumno llamado Francisco Parra Torres. Profe, está en la primera evaluación todavía la Está la pantalla. de nota, La rúbrica. la rúbrica, Ya. eso. Ahora sí. Compartir. Gracias. Entonces, a continuación les pongo el caso de un alumno llamado Francisco Parra Torres. Desde ahora en adelante ustedes son Francisco Parra Torres. Léalo con atención para que pueda identificar el problema. Francisco no tiene tiempo de redactar una carta, por lo cual usted la redactará. Está dirigida a el jefe de carrera, fíjense, jefe mayúscula porque es un cargo. ¿Jefe de qué cosa? De la carrera. El jefe de carrera es un cargo, lleva todo mayúscula, o sea, se escribe con mayúscula, se inicia con mayúscula, y se escribe en minúscula. ¿De qué? De técnico, T mayúscula, gastronomía, G mayúscula. Señor, ¿cómo se abrevia señor? Se abrevia SR. O, si ustedes quieren, le escriben con inicio así. O, así. Señor. 2 puntos. Francisco. ¿Ya? Entonces, le van a escribir a el jefe de carrera, de técnico en gastronomía, señor Pedro Pérez Pereira. A continuación, les voy a leer el caso para que lo comprendan bien. Ajá, ya, bueno. Entonces, ustedes son Francisco. Francisco es un alumno de técnico en gastronomía, sección 7. Es un joven de 21 años, alto, moreno, de ojos pardos. Su cabello rizado es imposible de no verlo desde lejos. Es alegre, esforzado, con muchas ganas de surgir. Para ello, trabaja y estudia. Esta dinámica lo tiene muy agotado. Se levanta a las 5 a.m. y sale de su turno a las 12, para luego ir a clases a las 14 horas. En los espacios que tiene trata de estudiar y hacer sus trabajos. Sus compañeros de estudio también trabajan y estudian, por lo que se les hace muy difícil poder reunirse. Llega frecuentemente atrasado a clases, lo que se traduce en problemas con algunos profesores. Si no le creen, su retraso se deba a que viene del trabajo y se suma además que el metro muchas veces presenta problemas de frecuencia. En otras ocasiones, debido a inventarios mensuales que debe realizar en su trabajo, ha faltado a clases y algunas veces ha coincidido con pruebas y trabajos. Y aún debe. Este lo tiene muy complicado, ya que en la semana 10 de 18 y en el semestre no quiere reprobar ramos, menos tener que congelar sus estudios. No puede tampoco dejar de trabajar, ya que con esto costea sus estudios y ayuda a su familia. Para Francisco es muy importante terminar su carrera. Por lo tanto, ustedes tienen que redactar una carta que tenga los siguientes elementos.
tiene que tener el membrete, el cuerpo, el encabezado, que tiene membrete y fecha, el saludo, el cuerpo o texto, la despedida, la firma, es precisa en el objetivo que quiere lograr, se organiza con claridad la idea, busca la información concreta y recurre a un lenguaje formal. Usa oraciones completas, organizadas correctamente, abrevia las palabras correctamente. Utiliza bien la ortografía y entrega en el plazo indicado. Por ejemplo, entonces, membrete sería algo así. Francisco Parra Torres, alumno de técnico en gastronomía. Fecha. Fecha siempre va al extremo derecho. Santiago de Chile, 24 de junio de 2020. Ya. ¿A quién va dirigida esta carta? Al señor. Señor. Ahora volvemos al otro lado. Señor. Puntos. Pedro Pérez Pereira. ¿Se fijan? Ahí, cambio. En este caballero, como les dije, jefe con mayúscula, de carrera, tanto, ¿cierto? Yo le pongo acá presente. Punto. Y yo, primero un saludo. Un saludo cordial. Esto es un ejemplo. Y los mejores deseos de éxito en su gestión. Entonces ya tengo membrete, que es el nombre del estudiante, su rol y la fecha. Tengo el destinatario, el señor Pedro Pérez Pereira, jefe de carrera tanto, presente, un saludo cordial. Como todo texto tiene que tener una, aquí lo voy a poner entre paréntesis, una introducción. Por lo tanto, aquí puede decir por medio, esto es un ejemplo nomás, ustedes lo hacen como quieren, por medio de la presente, deseo exponer mi causa para que usted me ayude en el siguiente problema o en la siguiente situación. ¿Ya? Después viene un desarrollo de la idea. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que, aquí se expone, ¿ya?, lo que se pide y las razones, ¿ya?, y las justificaciones. ¿Ya? Después, una conclusión. Una conclusión, ¿ya?
Una conclusión de la exposición. Y aquí, entonces, por tanto, puede ser así como veíamos la idea principal. Por tanto, dado lo expuesto anteriormente, pido considerar mi caso y ayudarme dando una calendarización. Nueva. ¿Ya? Calendarización nueva. Despedida. Saluda a usted con mucho respeto. ¿Ya? Acá, nuevamente, al lado derecho. Entonces, Francisco Parra Torres. ¿Ya? Y si alguno de ustedes tiene acceso a firma, mejor. Ya. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas sobre la carta? Profe, ¿Sí? entonces la carta la desarrollamos en base a la petición o a la historia Francisco. de Francisco. Sí. Pero ahora les voy a Ok. presentar una breve diapositiva. ¿Ya? Yo tengo una duda, profesor. Ya. ¿Listo? Dígame. ¿Tenemos que exponerlo a nosotros propios del problema o intermediario de Francisco? No. Ustedes sean la persona que tiene el problema. ¿Ya? Ya. Ustedes son Francisco. No Ah, hablen el nombre de él, sean Francisco, es más fácil. ya, ok. Gracias. Ah. Les voy a presentar finalmente un último recurso para que ustedes puedan más. Entonces, tiene una carta. Elementos de la carta. Entonces, por medio de la carta, podemos transmitir información, solicitar elementos, comunicarnos de manera muy formal y también de una manera coloquial. En este caso, estamos en un contexto formal, como ustedes lo saben. ¿Ya? Es un viejo medio de comunicación, hoy día lo asimilamos principalmente al correo electrónico, por lo tanto, sigue teniendo mucha vigencia, porque en la medida en que nosotros escribamos cartas postales, respetuosas, y van directo al grano, podemos tener una mejor reacción de un cliente, de un usuario, de una persona con la cual nos queramos comunicar. Tipos de carta. Por ejemplo, las partes de una carta. Una carta tiene un encabezado. ¿Ya? El encabezado tiene un membrete y fecha. ¿Se acuerdan que yo escribí el membrete y la fecha? Sí, Tiene profe. una dirección o un destinatario. Aquí no le pusimos la dirección, pero le pusimos el nombre del caballero y el cargo. Después, un saludo. ¿Se acuerdan que lo pusimos? Después, el cuerpo de la carta. El cuerpo tiene que tener una introducción, recuerden, es un desarrollo donde tú tiras toda la carne en la parrilla, por decirlo así, y después una conclusión donde tú encierras todo lo que solicitas. Tiene que tener una despedida, atentamente, cordialmente, afectuosamente, muy agradecido, esperando una buena acogida, y la firma. ¿Se fijan que es muy parecido a lo que yo les mostré?
Entonces, ¿ves? De la carta, el tipo de carta. Las características de una carta: debe ser breve y precisa, se organiza con claridad, busca la información completa, recurre a un vocabulario cortés, no abrevia palabras. Por eso, si ustedes no tienen claridad cómo se abrevia las palabras, por ejemplo, señor, atentamente, mejor escriban la palabra completa, ¿ya? En un encabezado, ¿ya? Donde acá están los datos de la persona que escribe, después está la fecha, se escribe en el idioma castellano, es día, mes, año. Tiene que tener un saludo, la persona, tal cual como yo les indiqué, un cuerpo donde se compone de 3 partes, tiene una introducción, un núcleo y una conclusión, o una introducción, un desarrollo, un cierre, ¿ya? Ustedes pueden elegir si es de carácter expositivo o argumentativo. Es importante destacar que entre cada párrafo hay que dejar 2 espacios verticales, ¿ya? Y se escriben a espacio sencillo. La introducción se suele referir a la correspondencia anterior, agradecer al destinatario, indicar el motivo. Aquí en este caso, el motivo era exponerle el tema que le problemaba. Después viene el desarrollo o núcleo, donde se desarrolla la idea principal. Entonces aquí ustedes pueden, bueno, como usted sabe, yo vivo en la comuna de Peñaflor, me tengo que levantar muy temprano, hay mala conectividad, tengo mi mamá enferma, tengo un hijo, me sacrifico mucho, llego al instituto y muchas veces me quedo dormido, o no llego exactamente a la hora, o me deja bajo el metro, y esto me ha traído problemas con mis profesores. Incluso hay problemas con algunos profesores que dicen que yo en realidad me estoy aprovechando de la situación. ¿Ya? Entonces, después desarrollan la idea, piden lo que tienen que pedir, y hacen un resumen final, que es la conclusión. Se despiden usando las fórmulas más cordiales, inclusive en algunos tipos de correo electrónico te dicen la fórmula de despedida, y la rúbrica o firma. Ahí tenemos nuevamente el esquema, cómo tiene que ser escrita la carta. Tienen aquí los componentes, la historia de Francisco y cómo va a ser evaluada. El encabezado, el saludo, el cuerpo, la despedida, la firma, es precisa con el objetivo. Ustedes tienen que lograr un objetivo, ¿ya? Que puede ser una calendarización, una nueva oportunidad, una reunión con cada profesor, congelarle la deuda, lo que ustedes quieran obtener. Es muy importante aquí que ustedes manejen los puntos, ¿ya? Cuando indican el fin de la oración, es decir, una unidad lingüística con sentido de independencia sintáctica. Recuerden las oraciones, ¿ya? Cuando terminan una oración, terminan un párrafo, saber ocupar el punto, cuánto corresponde un punto seguido de un punto aparte, un punto final, poner los puntos, ¿ya? Los puntos seguidos cuando las ideas continúan, ¿ya? Pero tú ahora comienzas una nueva oración. Por ejemplo, esa noche Luis se durmió esperando a su papá. Nadie le dijo que no volvería a verlo nunca más. Y el punto aparte separa 2 párrafos distintos, que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto, pero con contenidos diferentes. Después del punto y aparte, la nueva oración se escribe con una línea distinta. Entonces es muy importante que ya vayamos incorporando también aquí algunos elementos de la escritura, ¿ya? Por eso es importante, porque aquí el módulo 4 ya nos está hablando de comunicación escrita, y ya nos vamos enfrentando a la difícil tarea de poder identificar especialmente cómo se tildan las palabras, ¿ya? Entonces, las palabras que se tildan, que son agudas, graves, estrúctulas, sobreestrúctulas. Pero lo importante es que ustedes
se lancen en la aventura de escribir. También aquí ustedes van a ir comprendiendo el sentido de una introducción, de un desarrollo, de un cierre de ideas. Ya, gracias Victoria. Estudiantes, ¿qué estarían las dos evaluaciones que hay que evaluar? El organizador gráfico, busquen organizadores gráficos, pongan ahí en Google, organizador gráfico, busquen cómo se hace una carta, pero ahí está muy claro, ustedes tienen que interpretar este rol. Les recuerdo siempre que cuando ustedes escriban un texto, tienen que pensar, siempre pónganse a escribir el desarrollo, la parte más larga. Entonces, cuando ya tengan todo el cuerpo del texto, van a hacer una introducción como un pequeño resumen de todo el cuerpo, y la conclusión como una finalización también del mismo cuerpo. Siempre el cuerpo les va a dar a ustedes, van a poder rescatar qué es lo más importante, tanto para poner en la introducción como para poner en la conclusión. Escribir una carta es muy sencillo. Recuerden lo que yo les escribí ahí. Es un buen torpedo para poder escribir una carta bien. Bueno, eso sería por hoy la clase. Espero que les haya servido. Les pido disculpas porque hubo un momento en que me demoré porque tuve que buscar la clave para entrar a la sala de clases, pero bueno, eso. La clase se sube durante la tarde, así que yo creo que como a las 6 ya va a estar lista. ¿Ya? Bueno, Profe, a mí no me quedó claro algo. dígame. Que usted dijo que una tarea se podía hacer La- en grupo, Sí, en pareja. la infografía. La tarea ya, número pues. 1. ¿Ya? Ya. Esta se puede hacer en pareja, pero la tarea en pareja tiene que ser, pero muy bien hecha. ¿Ya? Ya, Está profe. bien. Gracias. Pero me gusta la idea de que la hagan en pareja. Es muy bueno. Ahí pueden compartirse ideas, hacer una mejor retroalimentación una de la otra, que obliga a dar lo mejor, sí. ¿Ya? Estudiantes, ¿algo más? No, profe. Pues, gracias por todo, les vaya muy bien, aprovechen de ponerse al día, les voy a ir avisando, así que estos mismos temas los vayan ordenando de tal manera de que ya puedan ir preparando un guión para hacer un video, ¿ya? Pero videos muy bonitos. Si tienen algún amigo, amiga, papá, mamá, hermano, primo, sobrino, que sabe hacer videos, que sabe editarlos, vayan buscando esa ayuda, porque ese trabajo vale 30%. ¿Ya? Y se viene muy pronto. Ya, profe. Ya, Gracias. pues, deseo todo bien. Muchas gracias por todo. Muy buenas. Gracias, profesor, que esté Chao, bien, profesor, que cuídese. esté bien. Profesor, que esté bien. A ustedes por simpatía.